Buenas tardes, niños. Es un placer para mí estar con ustedes de nuevo por medio de las redes sociales para continuar nuestra enseñanza espiritual a través de los capítulos que estamos teniendo en el catecismo, ¿sí? Es importante que el día de hoy tengas cerca de ti tu Biblia, tu libreta, tu libro y tu lápiz, porque hoy se van a tocar dos temas importantísimos que se han olvidado, que son dos sacramentos de sanación. Los sacramentos, todos son importantes, pero estos se han olvidado a través de la historia y de la vida del cristianismo. Es importante recordarlos y retomarlos en la vida cristiana, ¿sí? El tema anterior, la maestra les habló de los tres sacramentos de iniciación. El bautismo, ¿sí? Es el primero. Luego la Eucaristía y la confirmación son los tres sacramentos para iniciar la vida cristiana. Hoy vamos a hablar de dos sacramentos de curación. Esos dos sacramentos son importantes para el cristiano católico, ¿sí? Así que es necesario que estés pendiente y los exhorto para que este tema lo veas con papá y mamá, porque es importante la enseñanza, es importante la educación espiritual a través de lo que Dios ha querido que nosotros aprendamos para la salvación, ¿sí? Importantísimo, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a hacer una oración distinta a la del libro. Yo sé que son importantes las oraciones del libro, pero vamos a comunicarnos hoy con ese Espíritu Divino de Dios, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, excelso Creador, enciende en nuestros pechos el fuego de tu amor, con toques de tu gracia y rayos de tu luz. Modela en nuestras almas la imagen de Jesús. Enciende en nuestras mentes la luz de tu verdad. Confirma en nuestras almas la gracia bautismal, con toques de tu gracia y rayos de tu luz. Modela en nuestras almas la imagen de Jesús. Ven, Padre de los pobres, amigo en la aflicción, y mora con tus dones en nuestro corazón, con toques de tu gracia y rayos de tu luz. Modela en nuestras almas la imagen de Jesús. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica como María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos el tema número 16, ¿verdad? Donde nos habla de los sacramentos de la curación. Importantísimo, niños, que ustedes tengan su Biblia para buscar los capítulos. Ahora vamos a abrir un poco más el tema, porque es necesario que tú sepas para que no vengan y te confundan o te quieran llevar a otro lado. Es necesario que ahora tú te vayas educando bien, que tú comprendas y entiendas la verdad a través de la lectura bíblica, porque todo lo que yo te voy a enseñar el día de hoy viene plasmada en la Santa Biblia, para que tú puedas tener eso que Dios quiere, la fortaleza espiritual y la ayuda de Dios en los momentos difíciles de tu vida, ¿sí? Es muy importante, ¿sale? Vamos a iniciar con el sacramento de la reconciliación. ¿Cuál es el sacramento de la reconciliación? Cuando uno llega el momento en que quieres que
tener una amistad con Dios, que los pecados ya no te dejan estar tranquilo, ya no te dejan vivir y quieres tener una reconciliación con Dios. En cambio con ustedes es distinto, porque como son niños van a aprender todavía y para que ustedes lo lleven a cabo en toda su vida. Por eso es necesario que tú lo comprendas, lo entiendas y lo vivas, para que sea para toda tu vida, no sea un momento en el cual, porque ¿qué ha pasado muchas veces? Yo se los quiero compartir, que muchos niños llegan al catecismo, yo he sido el testigo, que se llenan los salones y poco a poco se van yendo, poco a poco se van yendo, y son pocos los que logran alcanzar esa meta, ¿verdad? Es como una carrera, dice Pablo, donde debemos de prepararnos y ser perseverantes para alcanzar lo prometido, ¿verdad? Para alcanzar la vida eterna, ¿sí? Por eso es necesario saber y educarnos en la fe, ¿sí? Santiago 5:13 en adelante nos va a hablar acerca de lo que es la no Santiago, Mateo. Vamos a empezar con el evangelista Mateo para que nos hable acerca de lo que es la reconciliación, ¿sí? Vamos a empezar con Mateo capítulo 9 del verso 1 al 8. Vamos a buscar Mateo, vamos a ver qué nos quiere decir el evangelista San Mateo. Yo ya tengo preparadas mis lecturas, es necesario que ustedes busquen en su Biblia y vamos a leer, ¿sale? Del 1 al 8, dice: lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Del 1 al 8, y dice lo siguiente: subieron a la barca, Jesús cruzó el lago y fue a su propia ciudad. Subieron a una barca. ¿Quién subió? Jesús. ¿Y quiénes? Y sus discípulos. Y se fueron ¿a dónde? Fueron a la ciudad de Jesús. Y dice: entonces le trajeron a un paralítico tendido en una camilla. Jesús llega a su lugar de nacimiento, a su ciudad. Entonces le traen a un paralítico que estaba tendido en una camilla. ¿Cómo es un paralítico? Un paralítico pues es aquella persona que no puede mover, no puede tener los movimientos que nosotros tenemos. Él está postrado en una cama, en una silla. Eso es un paralítico. Entonces Jesús le llevan a una de esas personas. Está tendido en una cama, ¿sí? Y dice: Jesús, viendo la fe que tenía, dijo al paralítico. Jesús miró a aquel hombre, lo miró y vio en sus ojos y en su corazón que tenía fe, que Jesús lo podía sanar, ¿sí? Y le dijo, escuchen qué le dijo, niños, es importante. Les dijo: ánimo, hijo, le dice Jesús. Ánimo, hijo, te dice a ti. Ánimo, hijo, le dice a sus papás, le dice a todo el mundo: ánimo, ánimo. ¿Por qué le dice ánimo? Te está dando a entender de que tengas esperanza, que tengas, que tú esperes en Él. Ánimo, te dice, ánimo, estoy cerca, estoy contigo. Ánimo, hijo, le dice al paralítico. Tus pecados te quedan perdonados. Qué importante, niños, porque vio al hombre, estaba tendido, y lo primero que le dijo: ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Acá estamos viendo que Jesús primero sana el alma del paralítico, ¿sí? Es importante saberlo, importante reconocerlo, e importante que tú esa semilla la tengas en tu corazón, ¿sí? Ahora le dice: tus pecados te quedan perdonados. Algunos maestros de la ley decían para sí, o sea, la gente que lo seguía, que no eran sus discípulos, que eran los maestros de la ley, no les parecía lo que Jesús hacía, y se decían entre ellos, ¿sí? Este blasfema, dice,
que Jesús está en contra, que está blasfemando, ¿sí? ¿Y qué les responde? Escuchen, ¿qué les responde Jesús? Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo. Dándose cuenta Jesús de lo que ellos pensaban, de lo que ellos decían, les dijo lo siguiente. Les dijo, ¿por qué piensan mal? Les dice. ¿Por qué piensan mal? Les dice. ¿Qué es más difícil decir? Les dice. ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y camina. Les puso dos grandes ejemplos a ellos que estaban en contra de lo que Jesús les decía. ¿Quién está en contra ahorita de todo lo que pasa, de todo lo que acontece en nuestra doctrina católica? Mucha gente está en contra. Aquellos que dicen que no puedes ir a confesarte con el sacerdote. ¿Quiénes son? Los hermanos separados. Por eso yo quiero que tú lo sepas hoy, niño, ¿sí? Que Jesús ya sabía lo que había en los corazones de ellos, ya sabía lo que ellos querían, ¿sí? Pero Jesús les está poniendo dos grandes ejemplos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O toma tu camilla y camina. ¿Qué es más? Y Él les va a responder y les dice, tus pecados, ¿por qué piensan mal? Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y camina. Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Los fariseos y los maestros de la ley esperaban que Jesús le dijera lo segundo al paralítico. Pero miren qué gran ejemplo tiene Jesús. ¿Por qué tiene un gran ejemplo? Porque primero curó. ¿Qué fue lo primero que curó? Su interior, su alma, su espíritu, que por el pecado cae, se debilita, se enferma y que lo tienen oprimido por el mal. Es lo primero que Jesús curó, pero a ellos no les pareció que sea lo primero que Jesús haya dicho. Ellos querían que Jesús diga, lo primero que ellos querían que les diga al paralítico, levántate y anda. Es lo primero que ellos buscaban que diga Jesús, pero Jesús no. Primero lo curó espiritualmente. Primero lo curó espiritualmente y les mostró a ellos que Jesús puede curarte, perdonar tus pecados, te sana, te cura tu espíritu. Y luego, ¿qué cura? Tu interior y tu exterior. ¿Qué le dice al paralítico? Toma tu camilla y vete. Vamos a ver qué más hace el paralítico. Sale y dice, pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó, se fue a su casa. Al verlo, la gente, escuchen esto, se llenaron de temor. ¿Cuántos no se llenan de temor cuando ven las grandezas de Dios? Pero ¿qué es ese temor? El temor es la envidia, la avaricia, todo aquello que te separa de Dios, ¿sí? Entonces ellos se llenaron de temor, pero ese temor se transformó en algo bueno para ellos, porque le daban gloria, y sigue diciendo la Biblia, y daban gloria a Dios por haber dado el poder a los hombres. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí hay algo importante que los hermanos separados utilizan, niños, como
Así Jesús es el Hijo del Hombre. Él tiene el poder para perdonar pecados. Muy cierto, allá está en lo cierto. Pero Jesús deja ese poder a los hombres, dice de último, a los hombres. ¿Y quiénes son esos hombres? Nuestros sacerdotes. Se los muestro. Ahora se los voy a mostrar. ¿Sí? Entonces nos vamos a la siguiente lectura, que es Juan 20, 21, 23. Vamos a ver qué nos quiere decir Juan 20, 21, 23. Juan, este acá, el evangelista San Juan. ¿Por qué se unen los cuadros sinópticos? ¿Por qué? Porque es necesario saber qué es lo que Jesús quería que nosotros entendamos. Porque el Espíritu Santo es el que revela la palabra de Dios en tu corazón. Y dice 20, 21, 23. Vamos a ver qué dice. Y dice 21, dice, oigan qué dice. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice, Jesús les dijo de nuevo. O sea, ahora Jesús les vuelve a decir de nuevo. ¿Qué les dice Jesús de nuevo? Escuchen bien. Les dice, la paz esté con ustedes. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Que la paz esté con ustedes, conmigo, contigo, con todos. Pero ¿cuál es esa paz? Es la paz verdadera. Vamos a escuchar cuál es. Y dice, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Si se acuerdan de la lectura anterior, Jesús les dice, el Hijo del Hombre ha sido enviado para perdonar los pecados de los hombres. Ahora Jesús les dice lo siguiente, como el Padre me ha enviado. Ven en la primera lectura del paralítico, ¿quién envía a Jesús? Su papá. Lo envía a la tierra y le da el poder para perdonar los pecados. Ahora Jesús, ¿a quién envía? Escuchen esto. Dice, la paz esté con ustedes, y añadió, ¿a quién les estaba dando la paz? A sus apóstoles. Y les dice, como el Padre a mí me ha enviado, yo los envío a ustedes. Oigan, pero no los envió nada más así, como muchos dicen que son pastores y todo, no. Los sacerdotes tienen una vida consagrada a Dios, tienen un llamamiento en su corazón, son hombres que se dedican toda su vida a Dios y son enviados, son apóstoles, son enviados. ¿Para qué? Escuchen esto. No solo les dijo vayan y perdonen, no, les dijo, les hizo algo importante. Dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sí, les estaba dando, les estaba concediendo el poder que tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, a quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retenga, Dios se los retendrá. Importante, niño. Ahora vas a practicar esto, ¿sí? Porque ahora ya te vas a acercar a ese sacramento de la reconciliación, ¿sí? Para que sea para toda tu vida, tiene que ser para toda tu vida, tiene que ser herencia para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Por eso es necesario que papá lo vea contigo. Es necesario porque ahora va a iniciar un proceso en tu vida donde vas a estar acompañado de tus papás, de tus padrinos, que van a caminar contigo. ¿Hacia dónde? Hacia ese gran camino, a esa gran carrera que tú vas a lograr ganar, que es de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Por eso es necesario que tú aprendas esto. Ahora, nosotros ya sabemos que los sacerdotes, Dios los envió para perdonar los pecados, porque son apóstoles. Recuerden que estaba el paralítico, que primero sanó su alma, ¿verdad? Su alma la sanó, le perdonó sus pecados. Luego le dijo, toma tu camilla y vete. Le sanó el cuerpo, la carne, la sanó, ¿sí? Y allá tenemos los dos grandes sacramentos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué es esa importancia que Dios dejó, ¿sí? Y dice, Corintios 5,
18, 21. Vamos a ver de qué nos habla Corintios. Vamos a ver. Corintios, ahí está acá. Corintios 5, del 18 al 21. Está acá. Dice, lectura de Corintios, dice, todo viene de Dios que nos ha reconciliado consigo mismo. Ahora, Corintios, ¿quién era Corintios? Era un pueblo, una ciudad, ¿verdad? ¿Y quién iba mucho a Corintios? Pablo, ¿verdad? San Pablo. Él, carta a los Corintios, ¿verdad? Les exhortaba a seguir en la fe y ahora les exhorta, dice, todo viene de Dios. Todo aquello que acabas de aprender tú, del que Dios le dio el poder a los sacerdotes para perdonar los pecados, dice Corintios, todo viene de Dios. Y dice, todo viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Acá está, bendito sea la palabra de Dios, acá está puesto lo que dicen los hermanos separados, que te puedes pedirle perdón a Dios en el monte junto a una piedra. No. Acá está la verdad. Nuestros sacerdotes tienen la unción, tienen ese poder que Dios le dio para perdonar los pecados. Para eso está la reconciliación, ¿sí? Es necesario que papá y mamá lo aprendan, ¿sí? Y dice, porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo. Ya acá vamos a atar. A ver, Jesús bajó de una barca, ¿verdad? Y se fue donde estaba el pueblo, ¿sí? Y le trajeron un paralítico. ¿Qué dijo él? Que Dios lo enviaba a perdonar los pecados, ¿sí? Ahora, ¿qué dice acá? Que Dios lo mandó para reconciliar a los hombres con él, ¿sí? Y ya vamos a ver qué más nos dice, ¿sí? Y dice, porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo, ¿sí? Y dice, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Cuando tú vas con el sacerdote, primero tienes que hacer un examen de conciencia. Vas, dices tus pecados, el sacerdote te perdona en el nombre de quién. Él no te dice, te perdono en el nombre del padre Tony, o te perdono en el nombre del padre Álvaro. No, te dice, te perdono en el nombre de Jesús y tus pecados son perdonados, ¿sí? Allá Él está, ¿quién? Te está reconciliando, Él te está brindando otra vez la amistad de Dios así contigo, ¿sí? Eso es muy hermoso y muy importante, ¿sí? Y dice, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres. Él, al decir tus pecados, el Padre no tiene en cuenta, ya se borró, ya el pecado ya está, vuelves a ser nueva persona en Cristo Jesús. Tus pecados ya no están contigo, ya son perdonados. 6 minutos. ¿Sí? Y ahora dicen, en Cristo Jesús somos pues, dice, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos en el mensaje de la reconciliación, somos pues embajadores en Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les suplicamos que se dejen reconciliar con Dios, a quienes no cometió pecado. Dios lo hizo por nosotros, reo de pecado, para que gracias a Él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. Importante, ¿sí? Ahora, ¿qué es importantísimo acá? Que Dios
tuvo que vivir esa pasión para que esto sea posible. Ahora, si tú lo desperdicias, haces tu primera comunión y te vas y ya no regresas, eso es triste, eso sí es triste, porque Él dio su vida por ti y te está dando la sanación, ¿sí? Y es importante esa sanación, ¿sí? Es importante. Entonces, acá vemos que Dios dejó el sacramento de la reconciliación, ¿sale? Ahora vamos a ver el sacramento de la unción de los enfermos, ¿sí? Rápidamente, Santiago 5:13. Si no alcanza el video, pues vamos a hacerlo en dos partes, ¿sí? Porque es importante no correr en las cosas de Dios. Y como ya vas a alcanzar una meta, yo quiero que tú entiendas, para que no venga nadie a confundir tu corazoncito, tu mente. Y qué alegría me da que tú seas un gran hijo de Dios, para que todo en tu vida sea próspero, ¿sí? Santiago 5:13, vamos a ver qué dice. Santiago, ahí está acá, Santiago. Dice 5:13. Vamos a ver, dice, hoy ¿qué dice Santiago? Ahora es otro sacramento, es la unción de los enfermos, ¿sale? Y dice Santiago, en el 5:13, oigan eso, ¿está afligido alguno de ustedes? Que ore. Si estás triste y afligido, órale a Dios, pídele a Dios, refúgiate en Dios, espera en Dios, consuélate en Dios, en su palabra, ¿sí? Importantísimo. Y dice, ¿está alegre alguno de ustedes? Si estás alegre, ¿qué te pide Dios? Dice Dios, que cante himnos de alabanza. Si estás alegre, canta himnos de alabanza, reza, ofrécele a Dios tu trabajo. Señor, te ofrezco el cansancio de mis manos, de mis ojos, de mis pies, de mi cuerpo, Señor, para la gloria de tu santo nombre, Padre, gracias. En la alegría, dale gracias a Dios. Y dice lo siguiente, que cante himnos de alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Importante. Acá es importantísimo, ya sabemos este sacramento de dónde viene. Si estás enfermo, llama al sacerdote, ¿sí? Para que te unja. No es necesario que tú ya vayas a marchar al otro mundo, no es necesario. Te puede ungir, te puede quitar esa enfermedad espiritual, corporal, interior, exterior. La unción la puede recibir cualquiera la puede recibir. Si tu corazón está triste, acércate a Dios, que Él unja tu corazón, que lo moje de sabiduría, que lo moje de gracia, que sea alegre tu vida, pero una alegría verdadera, una paz verdadera, es la que Él te da. Y dice, llama a los presbíteros de la iglesia. ¿Quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes, ¿verdad? El padre Tony, el padre Álvaro. Los llamas y les dices, está enfermo mi papá, está enfermo mi mamá, para que ellos vayan y escuchen qué van a ir a hacer. Y dice, a los presbíteros de la iglesia, para que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo restablecerá y les serán perdonados los pecados que hubiera cometido. Santo, bendito sea el nombre de Jesucristo. Santo, verdadero Dios y verdadero hombre. Te deja la sanación en el óleo, en el santo óleo del Señor. Te cura, te perdona tus pecados. No esperes hasta la última hora, cuando el enfermo ya no pueda hablar, cuando ya no pueda por él mismo confesarse. No, lleva al sacerdote, no pierdas tiempo. Siempre piensa en tu familia, en tus hijos, en ti, papá, mamá.
todo en uno. Es importante la explicación porque muchas veces el catecismo solo se explica lo necesario y muchas veces se ignora todo lo demás, y cuando tú conversas con otra persona que no es de la iglesia y es de otra religión, él te va a hablar de lo que él sabe y tú no tienes cómo defenderte. Por eso es necesario que yo te lo explique, ¿sí? A través de la lectura bíblica. Estamos viendo a Santiago 13 en adelante. Estamos viendo que dice, a ver, vamos a hablar de las enfermedades de este nuevo siglo. ¿Qué es? Tristeza, ansiedad, depresión, angustia, todo eso. Pero ¿qué te dice Santiago? Santiago te da la solución. Si estás triste, deprimido, solo y sientes que tu corazón está triste, ¿qué dice? Ruégale al Señor, ¿sí? Ruégale al Señor, pídele a Dios y Él te va a socorrer en la angustia, te va a dar la fuerza en las debilidades y te va a hacer siempre grande para la salvación de su reino, ¿sí? Y dice, sigue diciendo Santiago, dice, porque dice, la oración hecha con la fe salvará al enfermo, el Señor lo restablecerá y le será perdonado los pecados que hubiera cometido. Por eso es necesario la unción de los enfermos, pero no esperen hasta la última hora, papás, niños. Tienen que seguir un ejemplo grande, ¿sí? Y dice, reconozcan pues mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sanen. Escucha eso, hay que hacer mucha oración para sanar, dice. Muchos mucho puede la oración, insiste del justo. Elías, que era un hombre de nuestra misma condición, oró fervorosamente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto abundante. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de muchos pecados. Ahora, importante, hijos míos, ahora ustedes, el conocimiento que ustedes van a empezar a tener es un conocimiento que se les va a revelar en su corazón a través de la palabra de Dios, ¿sí? Ustedes ya van a empezar a entender el catecismo de la Iglesia Católica, que es la verdadera, ¿sí? Santiago nos dice que los enfermos tienen que ser ungidos. Entonces no puede venir otro y que te diga que no está puesto en la Biblia. Te lo acabo yo de leer de la Santa Biblia y tiene los pasajes bíblicos y lo puedes ver en tu Biblia, ¿sí? Ahora es necesario que tú lo sepas para que tú sepas defenderte. Cuando estés triste, no recurras a cosas falsas. ¿Cuáles son las cosas falsas? La música que te deja más triste, los consejos que te dejan más triste, las películas que te dejan más triste. No, ¿qué dice? Ora. ¿En dónde vas a orar? Agarra tu Biblia, lee tu salmo, haz un rosario. Sí, allá vas a agarrar la fuerza y Dios te va a dar la fuerza. Tenlo por seguro, ¿verdad? Y ahora yo te quiero compartir de mi experiencia, de mí, de yo, ¿sí? Yo hice mi primera comunión y después no regresé a la iglesia. Cuando me casé, volví a comulgar, pero con poca fe. Y en mi vida no había
alegría, todo era tristeza, amargura, eran muchas cosas feas. Entonces llegó la palabra de Dios a mi vida. Y un día en la Santa Iglesia yo tuve esta revelación en mi vida. Yo tuve esa revelación en mi vida. Ahora, yo sigo estando contra viento y marea en el servicio de Dios, ¿sí? Renunciando a muchas cosas para estar en el servicio de Dios, ¿sí? Y es importantísimo saber de dónde se desprenden estos santos sacramentos, ¿sí? Importantísimos, que esté en tu vida, en tu familia y en tu trabajo, en todos los lugares donde te muevas, tiene que estar tu oración siempre, ¿sí? Ahora vamos a compartir lo del libro. El libro te marca tareas, ¿sí? Las tareas te van a ayudar a pasar para que tú puedas pasar de curso. Ya me empezaron a mandar mensajes donde voy a tener junta ya para que me vayan explicando qué se va a hacer para que tú puedas tener tus signos, ¿sí? Es importantísimo. Entonces acá están las tareitas, ¿verdad? Acá están las lecturas bíblicas, léelas, contéstalas. Acá vemos la oración inicial y vemos la carrera 3 de 3, donde está la salida y está la meta. Para llegar a la meta tienes que leer todas las lecturas bíblicas. Viene siendo lo mismo, solo que yo te lo expliqué más ampliamente para que tú lo entiendas, ¿sí? Y en la siguiente dice examen de conciencia, lo que yo les acabo. Los 5 puntos para tener un buen examen de conciencia. La tienes en tu libro, ¿verdad? Colócate en la presencia de Dios. Primer punto. Colócate en la presencia de Dios. Si vas a confesarte y vas con tu hermano, porque vas allá a confesarte, cuando yo te diga que van a hacer el signo de la confesión, tú vas a ir con tus padrinos y tus papás y les van a explicar el tema y va a haber misa y luego te va a tocar confesarte. Si cuando te toque eso, vas a ir a confesarte, pero no estés pensando en tu fútbol, en tu Nintendo, bueno, en mi época era Nintendo, ¿no? Pero en tu consola, no, concéntrate, dice, colócate en la presencia de Dios. Te vas a poner, como yo te digo, cierra tus ojos y haz una oración. Haces una oración. Señor, me pongo en tu presencia, dame el conocimiento y dame el recordatorio de mis pecados para que pueda hablar, Padre mío, delante de ti sin temor alguno, para que sea perdonado y sanado mi corazón. Mire, es rápido y lo vas a decir en silencio, ¿sí? Y dice, da gracias por el gran amor que Dios te tiene. Gracias, Señor, porque ahora vas a librar de mis pecados. Voy a sanar. Y dice, pide la gracia para entender cómo Dios está actuando en tu vida. Es el segundo punto. Y el tercero, revisa tu día. Recuerda momentos específicos y tus sentimientos en esos momentos, ¿sí? Cuando dijiste una grosería, cuando agarraste algo que no es tuyo, cuando no hiciste lo que mamá te dijo, cuando no rezas, cuando no le das gracias a Dios, todo eso se convierte en pecado, es pecado. Entonces, todo eso tienes que recordar para que tú tengas un examen de conciencia, ¿sí? Y dice el cuarto, reflexiona sobre todo lo que hiciste, has hecho en toda tu vida, para que tú puedas sanar. Y dice, mira, el número 5, mira hacia el mañana, piensa cómo puedes colaborar. Después que tú digas tus pecados, el sacerdote te va a dar te va a perdonar, pero te va a dar una, ¿cómo se llama? Ya me confundí, es que tengo pero córtale. Después de confesarte, el sacerdote te va a dar una penitencia. Es importante que esa penitencia tú la lleves a cabo para que ese proceso sea válido y esté bien ante los ojos de Dios, ¿sí? Si Él te dice reza 4 Padres Nuestros, no puedes rezar 2. Si Él te dice haz un rosario y no lo haces, no estás haciendo lo que Él te dice, ¿sabes? Tienes que cumplir con la penitencia. Y dice, actividad familiar, juntos con la familia,
Visiten a una persona enferma. Bueno, ahorita que ya no se puede salir, lo pueden hacer ustedes en casa, ¿sí? ¿Cómo pueden hacerlo? Si un vecino, un amigo, alguien que viva solo, no tenga familia, puedes ayudarlo. Antes que venga la pandemia, ¿cómo era? Visitábamos a los enfermos, les lavábamos su ropa, arreglábamos su casa, y eso para Dios es bueno, ¿verdad? Allá se muestra la misericordia de Dios. Si tú lo puedes hacer en tu familia, ¿sí? Ayudar a tu papá, a tu mamá, ¿sí? Tienes que acostumbrarte a ser caritativo con las demás personas, ¿sí? Y dice, allá terminando, ¿verdad? Dice, hay una oración donde tú te vas a cifrarte en esa oración y la vas a leer para que tú sepas cómo puedes tú tener esa alegría para darle a los demás, ¿sí? Dice, dulce Jesús, que dijiste, yo soy la resurrección y la vida, que recibes y cargas encima de tu espalda nuestras enfermedades, que curaste cada enfermedad y cada dolencia de todos los que a ti acudieron. Hoy somos nosotros quienes acudimos a ti con toda nuestra fe, llenos de confianza, para rogarte por la sanación espiritual y corporal de este hombre, hermano. Dice un nombre de esa persona que quieres que sea sanada. Por eso es importante que tú lo leas y lo deposites en tu corazón, para que al decírselo a Dios sea algo especial. Quiero que sane mi papá, mi mamá, el matrimonio de mi papá, la amistad con mis hermanos, la amistad con mis abuelos, todo eso, Dios lo puede hacer, Dios lo puede lograr. Y dice, a la siguiente sesión trae por escrito a quienes visitaste, quiénes fueron de tu familia y cuántas anécdotas tuviste de aquella pláticas o juegos. ¿Por qué dice esto? Porque acá te pide que vayas a visitar a una persona mayor. Si por ejemplo ahorita por la pandemia no puedes salir, pues por medio de las redes sociales, ¿verdad? Puedes mandarle una videollamada a la abuelita. ¿Cómo estás, abuelita? Vamos a platicar. Oye, ¿y qué hacías cuando tenías 7 años de mi edad? ¿Cómo era de antes la vida, los dulces y qué? Todo eso tienes que platicarlo con ella y luego lo vas a poner por escrito, ¿sí? Y ya teniendo toda esta tarea, ya la vas a mandar por el WhatsApp. Es necesario que tus tareas no se acumulen, porque ahorita ya va a empezar las juntas y ya va a empezar el programa para que tú puedas iniciar el camino hacia la primera comunión. ¿Sale? Bueno, la oración final dice, vamos a ponernos en disposición. Dice, oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica a tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, vamos a ponernos de pie. A la Virgen María, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todo lo que yo les tenga que decir de la junta se la va a mandar la maestra por medio de WhatsApp. ¿Sale? Y les doy las más sinceras gracias por escucharme. Que la paz del Señor reine en sus hogares, que la sanación se derrame sobre sus familias y que la felicidad de su corazón siempre sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, buenas tardes.